En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7, dice la palabra del Señor: Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Qué impresionante. Hay una tradición antigua y perdurable en el tiempo que dice que la gente que está arriba es la que hace las reglas, pero no tiene que cumplirlas. Muchos de los grandes personajes de la historia han seguido este curso, tomando mujeres que querían, el dinero que querían y los privilegios que les apetecían. Nadie, por lo tanto, iba a poner pretexto o iba a mirar mal que David viera a Betsabé con otros ojos, la deseara y la mandara a buscar. Por lo que sabemos, ni sus siervos ni Betsabé presentaron queja alguna o cuestionaron el parecer de David. Solo cuando ella queda embarazada surge el problema. Entonces David, que no había pensado en casarse con Betsabé, se encontró en una situación bien difícil. Mandó a buscar a Uría, el esposo de Betsabé, para darle una licencia del ejército, en la esperanza de que Uría se acostase con su esposa y que él salvara la responsabilidad de no tener que estar pensando en poder casarse con ella o deber casarse con ella por el hijo que venía. La estricta devoción de Urías al deber arruinó el plan de David. Recompensó a Urías ordenando su muerte. Una vez más, nadie presentó queja. Lo que el rey quería, lo que el rey obtenía, sin preguntas molestas. El asesinato de Urías implicó también la muerte de otros hombres buenos, pero David no dio señales de lamentarlo. Estaba en su peor momento, frío como el hierro, arrogante en su poder, porque eso es lo que provoca el pecado, la tentación. Cuando acecha, las personas se vuelven frías e indiferentes. Terrible. Y después de, entonces, él sencillamente, ay, qué terrible, ¿no? Frío como el hierro, arrogante en su poder, porque ya ahí a alguien le había oscurecido el consejo, alguien se había entronizado en su ser y por lo tanto ya no discernía entre el bien y el mal, entre lo que estaba bien y lo que estaba mal, entre la verdad y la mentira. Después de su periodo de luto, Betsabé vino al palacio y él se casó con ella. Mucha gente debe haber sabido lo que había sucedido. Al menos la servidumbre lo sabía. Pero la Biblia nada informa de que ninguno de ellos se haya disgustado. Solo se dice: esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. 11:27. Y muy pronto nosotros sabremos de las consecuencias nefandas, porque el pecado tiene consecuencias. Desgraciadamente, las acciones hechas a ciegas, a locas, sin discernir, sin pensar, sea por juventud, sea por malos consejos, sea por venganza, cualquiera sea la motivación de una mala acción, va a tener una consecuencia que se deberá lamentar, que se deberá lamentar. Y entonces vemos cómo siguen ocurriendo las cosas. En la mayoría de las naciones, nadie tendría el valor o la autoridad suficiente como para desafiar a un rey y preguntarle por sus acciones, por lo que hacía. Pero Israel se distinguía en esto. El rey definitivo no era David, sino Dios. Y Dios tenía sus voceros, los profetas,
y envió a Natán a hablar con David. Natán captó hábilmente a David con el relato conmovedor acerca de un hombre rico que había abusado de su poder. Le presentó el caso a David, que era el más alto juez de Israel, y David supo exactamente cuál tenía que ser el veredicto en este caso. El hombre merecía la muerte. Cuando dijo eso, Natán dio vuelta a la situación y le dice: tú eres ese hombre. Es decir, aquí viene la parte central de este tema. ¿Cuántas veces usted y yo nos ponemos como jueces? ¿Cuántas veces nuestro dedito acusador, nuestro dedito, vamos parando el dedito, y tú haces tal cosa, y tú no has hecho tal cosa, y tú debes hacer esto, y tú hiciste tal cosa, y tú pagarás por esto? Nos volvemos en jueces. En este momento, la ceguera de David llega al extremo de convertirse en un juez y decirle a este profeta lo que tenía que aplicarse o lo que debía hacerse con ese hombre del cual él era el protagonista. Y le dice: ese hombre debe morir, porque así es el pecado. En esta escena, la grandeza de David reflotó. Él podría fácilmente haber hecho matar a Natán, o podría haberse reído y hacerlo sacar del palacio. En vez de ello, entonces dijo a Natán: ¿para qué pequé contra Jehová? David reconoció que Dios era el verdadero rey de Israel. Ahí vemos ahora la grandeza de David, que reflotó de adentro, de ese sumergimiento pecaminoso en el que él estaba, en el que su espíritu se había sumergido en algún momento determinado. Él reflota para gloria de Dios, porque reconoce que el rey, por sobre todos los reyes, y el rey de Israel en este caso, era el Dios del cielo, y él reconoce que había pecado contra Dios. Lo hermoso de este rey, bien sabemos nosotros que hemos estudiado la Biblia, ¿no es cierto? Sabemos que él podía pecar muchas veces, pero también muchas veces era capaz de volverse de su mal, de reconocer y de pedir a Dios que no le abandonara. Por lo tanto, aquí lo vemos reconociendo: he pecado contra Dios, contra Jehová. Reconoció que Dios es el verdadero rey de Israel. La confrontación de Natán con David le impondría el tono del conflicto que se libraría durante siglos entre reyes y profetas. Una y otra vez un profeta del AT iría al palacio, arriesgando a veces su vida, y diría al rey que Dios lo castigaría por lo que estaba haciendo. Los reyes ricos y poderosos por nacimiento no estaban obligados a escuchar. En realidad, pocas veces lo hicieron. David fue un gran rey, y en parte porque no actuó con el orgullo de un rey. Vemos a David, que David fue un hombre humilde. A él no lo envaneció el cargo de rey, no lo envaneció que lo hubiesen tomado detrás de las majadas de allí, de cuidar a ovejas, y que lo hubiesen puesto en un puesto de prominencia. No, no lo envaneció, y él siguió siendo ese rey humilde que adoraba a su Dios y sabía arrepentirse y reconocer su falta. Se arrepintió. Eso fue lo más hermoso. Los soldados israelitas no tenían relaciones sexuales mientras se preparaban para la batalla. Urías se negó a acostarse con Betsabé porque anteponía a él el placer. No anteponía el placer. Él iba primero con su moralidad y su deber militar, cívico-militar, que tanta falta le hace a tantas naciones, ¿no? Que haya ese eh, pensamiento ético,
esa moralidad para ejercer los cargos. Y eso fue lo que, como uno de los 30 que estaba bajo el mando de David, lo hizo no dormir con su mujer antes de ir a la guerra. Por lo tanto, nosotros nos encontramos con que pagaría con su vida. Pero cuando nosotros estamos en una situación de conflicto, es fácil apuntar a los demás, porque el conflicto que está dentro de la persona, la falta de cuestionamiento al propio yo, la falta de tino, de probidad, el egocentrismo exacerbado, la autoestima ponderada allá arriba en las nubes, el creerse superior, el creerse mayor, el creerse dueño de cosas materiales, de bienes materiales, el creerse dueño de la verdad. Cómo aflora sobre cada ser humano ese pensamiento malévolo que es capaz de llegar a pensar en el crimen, que es capaz de asesinar, que es capaz después de hacer como que nada ha pasado y creer que Jehová está de acuerdo, creer que el Dios de los cielos no dirá ni bien ni mal, como decía también el pueblo de Israel cuando fue sacado de la esclavitud. Ellos cegados en su ignorancia, cegados en la ignorancia, en la rebelión que tenían al Dios Todopoderoso, llegaron a decir que porque les habían sacado de allí, de esa tierra de donde ellos comían de todo y sin trabajar un día a nadie, cuando se nos cuenta en la Biblia que fue el pueblo más esclavo bajo la mano de Faraón. Entonces en Egipto ellos no estaban bien, pero la ceguera espiritual es la que hace que el ser humano crea que está bien y crea con ese espíritu de estupor que Dios mismo pone en los hombres que se rebelan en su contra. Dios les manda el espíritu de estupor para que crean a la mentira, ya que despreciaron la verdad del Dios Todopoderoso. Y así el hombre debe pagar con muchos dolores, con muchas consecuencias que inevitablemente aparecen cuando se ha cometido un pecado, cuando se ha errado el blanco. Que el Dios del cielo te ayude a vencer soberbia o orgullo, egocentrismo y todo aquello que en este día está luchando contra los deseos espirituales y llevándote por el mal camino, llevándote a pensar que tú tienes la verdad y eres dueño de la verdad y puedes volverte a tiempo, puedes asirte de la verdad de Dios y tener cordura para hallar el arrepentimiento. Que Dios te bendiga en este día y que Él multiplique los dones y prospere tu camino. Chao.